No se me sienten todavía. Así como están puestos de pie, recórranse un lugar más adelante. Gracias a Dios, las bendiciones de la iglesia ya fueron a tomar su clase, ¿verdad? Así que vamos a dejar que ellos vayan y tomen su clase. Y nosotros nos recorremos un poquito más al frente. ¿Sabes que me encantó algo que dijo el pastor ahorita? Y armó una revolución allá entre las bancas porque todos sonrieron y se alegraron. Cuando les dijo el pastor, digan: yo soy hijo de papi. ¿Cuántos hijos de papi hay aquí? Te tienes que creer porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y si tú lo entiendes, lo abrazas y lo haces tuyo, tú vas a ver los cielos abiertos para ti. Aleluya. Y yo me tuve que quedar este día un poquito más tarde allá en la oficina, acabando de preparar la palabra que yo traigo para ustedes. No me gusta hacer eso. Si entro 2, 3, 5 minutos tarde. Pero hoy me tuve que quedar más tiempo y mi espíritu estaba inquieto porque aquí se veía que traían una fiesta tremenda. Y decía: Señor, ya quiero estar allá alabando tu nombre. Me da gusto ver la forma en que ustedes están adorando. Me da gusto ver la espontaneidad de decir gloria a Dios, aleluya. Me da gusto verlos danzar. Porque tú y yo allá afuera bailábamos bien suave, ¿verdad? Ahora lo tenemos que hacer para el Rey de Reyes con más ganas, con más fuerza, con más pasión. Porque antes lo hacías para el mundo, hoy lo hacemos para el Rey de Reyes, amén. Así que no te detengas y que no te dé pena dar lo mejor de lo mejor a nuestro Padre, aleluya. Gloria a Dios. Te voy a invitar, así como estás de pie, que abras tu Biblia en esta hora. Porque Dios ha sido bueno, amén. Dame un segundito. Abre tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor. Diga conmigo: era un varón grande. Esto quiere decir que era un hombre importante, no era cualquiera. Era un hombre de gobierno y era un hombre importante delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí leíste bien? Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria le habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo conmigo? Y le pedimos al Señor que esta noche Dios nos hable a través de su palabra. Que esta noche Dios traiga a tu vida lo que tú estás necesitando. No lo que quieres recibir ni lo que yo quiero transmitirte. Que recibas lo que Dios sabe que tú necesitas. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, declarando, Señor, que tu poder va a ser derramado en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Que ninguno, Señor, va a salir de esta casa sin el toque de tu presencia, sin el toque de tu gloria, Señor. Que saldremos revestidos, que saldremos, Señor Jesucristo, restaurados, sanados. Que saldremos, Señor Jesús, con un impacto de tu palabra que nos llevará a vivir como hijos tuyos, de bendición en bendición, de gloria en gloria, Padre. Pero yo también presento a este pueblo, Señor, y lo hago responsable delante de ti, Señor, para que ellos salgan y cumplan, Señor, con el llamado que tú tienes para sus vidas.
para que cada uno de ellos salga, Señor Jesús, y cumpla, Padre, con lo que tú has desafiado en la vida de cada uno de ellos. El llamado, Señor, que tú has puesto en sus vidas para bendecir a esta nación, para bendecir, Señor, a este estado y para bendecir, Señor, esta ciudad de Albuquerque, Padre. Estamos aquí con un propósito, Señor. Somos iglesia en Albuquerque con un propósito, Padre. Somos hombres y mujeres llenos de fe para transmitir tu palabra en estos últimos tiempos y llevarnos a muchos más al reino de los cielos junto con nosotros cuando tú vengas por tu iglesia, Padre. Estamos aquí, Señor, para ser usados por ti. Háblanos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, bendita crisis. Toma tu lugar. Vuelve a decir, bendita crisis. Pero así como si dijeras, wow, qué bendición es tener una crisis. Y bendita crisis. Bendita crisis, amén, con convicción, aleluya. Porque cuando tú sabes que Dios tiene el control de tu vida en tus manos, tú puedes pasar por la peor crisis y saber que Dios está contigo. Puedes pasar por el más grande problema y tener una sonrisa en tu boca porque sabes que Dios tiene planes de bendición y no de maldición, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Hay una palabra para ti esta noche y yo quiero decirte que Dios está en control. Hay cosas en tu vida que están pasando que no entiendes. Hay acontecimientos que pasaron el año pasado y que están pasando en este año que tú no entiendes. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios está en control de tu vida. Y no tengas miedo, porque no importa tu situación económica, no importa tu situación emocional, no importa tu estado de salud ni el estado de tu matrimonio, no importa cómo está tu casa. Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios está en control. Que confíes. Aparentemente muchos vemos que las cosas se salen de las manos y pensamos incluso que Dios ya no está metido en el asunto. Pero cuando pasas el proceso y entiendes, te das cuenta que Dios siempre estuvo metido en tu vida. Muchos de ustedes todavía no conocían del Señor. Muchos de ustedes vivían allá afuera sin darle cuentas a Dios de su vida. Pero ahora que vinieron al camino se han dado cuenta que aunque ustedes no tenían en cuenta a Dios, Dios ya los tenía en cuenta a ustedes. Dios ya te estaba preparando el camino. Dios te permitió vivir cosas para que tú llegaras al camino del Señor y pudieras vivir y servirle plenamente. Por eso tenemos que decirle, Señor, gracias por los momentos difíciles. Gracias por las crisis, porque esos me han hecho un hombre mejor, una mujer mejor. Gracias por todos los momentos y situaciones difíciles que hemos tenido que vivir. Pero yo te quiero decir que tengas confianza porque todo va a estar bien. Mira, tú vas a ver que este mundo se va a estar cayendo a pedazos. Pero yo sé que su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y nosotros, tú y yo, vamos a ver que van a caer 1000 a nuestra derecha y 10,000 a nuestra izquierda. Y nosotros vamos a permanecer intactos. Vamos a permanecer firmes. El mundo se va a caer a pedazos, pero tú y yo, la iglesia de Cristo, va a estar cimentada en la roca que es Cristo. Y no vamos a pasar por la tempestad que el mundo está pasando. Gloria a Dios. Dentro de cada crisis de tu vida, Dios ha guardado un tesoro especial para manifestar en el momento oportuno y en el momento adecuado. Y para que tú te des cuenta y vuelvas una y otra vez a comprobar que a pesar de las situaciones que tú estés viviendo, Dios tiene una tremenda bendición para ti. Es muy difícil entender esta palabra cuando estamos pasando por un momento difícil. Yo se los he dicho muchas veces. Si yo supiera hace 10, 11 años lo que Dios iba a hacer en todo este tiempo con nosotros, yo no hubiera llorado tanto. Pero por cuanto yo no entendía el propósito y el por qué Dios estaba haciendo cosas en nuestra vida, yo tuve mucho tiempo llorando y derramando lágrimas y con una angustia tremenda en mi vida. Ahora que ha pasado el tiempo, digo, Señor, bendito seas porque hiciste lo que tenías que hacer, aunque yo no lo entendiera. Y vamos a tener que perder muchas veces y parecer que estamos perdiendo y perdiendo y perdiendo y parecer que las cosas no van adelante, que no podemos continuar, pero en su momento Dios te va a revelar
¿Por qué tuviste que pasar por todo esto? Y es difícil, es muy difícil. Hay una mujer, Joyce Meyer. Esta mujercita a su edad muy adolescente, desde muy niña, ella empezó a ser abusada por su propio padre. Muy jovencita se salió de la casa con el primer muchacho que se encontró para sufrir lo mismo que estaba viviendo en casa. Y se la pasó de hombre en hombre sufriendo abusos, golpes y humillaciones. Pero esta tremenda mujer de Dios, que es hoy una de las mujeres más reconocidas en los Estados Unidos, no hubiera llegado a ser lo que es hoy si ella no hubiera pasado por todo ese proceso. Ese dolor, esa tristeza la impulsaron a sacar coraje y sacar lo mejor de ella para demostrarle al mundo que hay un Dios que sigue sanando, que sigue restaurando y que sigue sacando de la basura al que el diablo pensaba que se iba a quedar ahí. Y es difícil entenderlo, pero Dios saca lo mejor de ti en tus peores circunstancias. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios va a sacar lo mejor de ti. Dice en Génesis 44:1, fíjate lo que dice, que mandó José, el hermano que sus hermanos envidiaron, el hermano que sus hermanos traicionaron y vendieron por envidia. ¿Cuántas cosas hemos vivido así en las familias? La familia no te cree ni te respeta. La familia te tiene envidia y hacen cosas porque las cosas no te salgan bien. Esto había pasado José, pero de un extremo tremendo, porque yo creo que de los que estamos aquí ninguno creo yo sería capaz de vender a su propio hermano como esclavo por unas cuantas monedas. Pero los hermanos de José lo hicieron. Y dice en el libro de Génesis capítulo 44, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de todos estos varones que eran sus hermanos, cuando puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Con el que iban a pagar, José se los estaba regresando. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del más pequeño, con el dinero de su trigo. Y esa copa que José escondió en la bolsa del hermano más pequeño fue lo que hizo que toda la familia de José regresara a la casa de José y recibiera la mayor bendición que podían tener en esos tiempos. Porque el pueblo de Israel estaba muriendo literalmente de hambre, y el único lugar donde había comida es donde estaba José. Porque donde Dios te plante y donde Dios te ponga, va a estar la bendición de Dios. Donde Dios te mande a que tú cumplas con su propósito, ahí va a estar la bendición de Dios. Escúchame, el propósito de Dios para José no es que fuera enriquecido. El propósito de Dios para José no es que viviera en la riqueza como estaba viviendo José después del proceso. El llamado de Dios para José era que él fuera el que rescatara a toda su familia, que en el futuro iba a ser el pueblo de Israel. Y por eso José tuvo que pasar por todas esas humillaciones que pasó y por todo ese dolor que pasó. Pero cuando Dios lo lleva a cumplir el llamado, no solamente cumple el llamado, sino vive con lo mejor. Rescata a su familia, les da tierras, les da posesiones y viven como los más ricos de la nación. Porque junto con el llamado que tú cumplas, si tú eres obediente, Dios siempre te va a dar una provisión sobrenatural que no es de este mundo, y tú vas a vivir con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Yo diría, yo arrebato esa palabra para mi vida, Señor. Yo voy a cumplir con tu llamado y yo voy a vivir con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y tú lo vas a ver a lo largo de la escritura. Y esta crisis en la cual estamos viviendo a nivel mundial, esta crisis que empezó aproximadamente hace un año, que muchos no pensábamos que fuéramos a pasar, se ha convertido en una de las crisis más grandes que ha vivido la humanidad. Pero si tú ves con los ojos de Dios, esta crisis solamente va a servir para traer un mayor avivamiento a esta tierra, una mayor búsqueda de la presencia de Dios, un pueblo que gime por la presencia de Dios y un pueblo que en verdad quiere buscar de Dios. Al llegar esta tarde, Leli me contaba cómo ella estaba evangelizando en su trabajo y cómo les empezó a hablar, y sus compañeros dijeron: es que nos da miedo que nos digas lo que va a pasar. Y él decía: yo no quiero que tengas miedo, yo tengo que decirte lo que es la verdad,
Yo tengo que hablarte de la palabra de Dios, porque fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para proclamar las buenas nuevas de Cristo y decirle al mundo que hay una esperanza, que no todo está perdido. La palabra de Dios en Segunda de Reyes habla de una muchacha. Diga conmigo, una muchacha. Mira lo más tremendo, que ni nombre tiene. No tiene nombre esta muchacha. Era una muchacha sin identidad, en una tierra ajena, con gente extraña y sirviendo como esclava. La habían traído junto con un montón de gente y los habían puesto de esclavos a servir. Y esta muchacha es llevada a la casa de Naamán y empieza a servir como esclava. No estaba en el lugar que ella quería, no estaba haciendo lo que ella quería, pero estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y muchas veces no vamos a estar haciendo lo que queremos, ni vamos a estar donde nosotros queremos, pero si Dios quiere que estemos en ese lugar, entonces es el lugar correcto en el cual tú y yo debemos de estar. Y esta muchacha es traída a la casa de Naamán. Y ella podría haber sido nadie, podría ser, como dice la Biblia, una más, una muchacha. A lo mejor sus dueños que la habían comprado la veían como una esclava más, pero Dios la veía como una hija de Dios, escogida por Dios para un propósito grande. A lo mejor ella ni sabía lo que iba a pasar. Ella no sabía que estaba siendo llevada a la casa de Naamán, pero Dios tenía un propósito en la vida de esta muchacha, y era llegar a la casa de Naamán. Y ella llega a esa casa sin renegar, sin enojarse con Dios, sin estar peleando con Dios, diciéndole ¿por qué yo tengo que estar en esta casa de esclava? Señor, ¿acaso yo no soy tu sierva? ¿Por qué me sacaron de mi familia? ¿Por qué me sacaron de mi tierra y me trajeron a servir como esclava? Si yo tengo a mi familia, ¿por qué, Señor? Ella no llega a la casa de Naamán con esa actitud. La Biblia de Dios, la palabra de Dios al menos dice, yo quisiera que me pusieran atención, que dejemos de jugar. Esta es la casa de Dios y vamos a poner atención, porque hay una palabra que Dios quiere darte. La palabra de Dios no dice que esta muchacha haya llegado quejándose a la casa de Naamán, pero esta muchacha es llevada a la casa de Naamán con un propósito, para que Naamán recibiera el milagro más grande de toda su vida. Esta muchacha no sabía, solamente sabía que Dios estaba con ella. Ella sabía de Dios, ella adoraba a Dios, ella servía a Dios y decía: Señor, está bien, si tú quieres que yo sirva en esta casa, yo voy a servir, pero ¿para qué estoy aquí? Ella llega a esa casa en medio de una sociedad que rechazaba a la mujer. En esos tiempos la palabra de una mujer no tenía valor. La palabra de una mujer no servía para nada. La mujer era comparada a un animal. Las mujeres no teníamos valor. Y ella es metida en la casa de Naamán como esclava para operar un milagro de parte de Dios. Si como mujer no tenía valor su palabra, como esclava menos. Sin embargo, ella se presenta delante de Naamán. Y muchas veces tú y yo nos hacemos la pregunta incorrecta. Cuando tú estés en tu peor crisis, no preguntes ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí me tenía que pasar esto? No preguntes el por qué, porque Dios nunca va a contestar un por qué, pero Dios siempre va a contestar un para qué. Si en medio de tu crisis tú empiezas a preguntar ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Para qué estoy pasando por esta circunstancia? Entonces Dios te va a contestar. Y yo me imagino a esta muchacha diciendo: Señor, ¿para qué estoy en la casa de Naamán? ¿Para qué me trajiste a esta casa? Algo en mi espíritu está inquieto. Yo sé que aquí va a pasar algo grande, pero ¿para qué estoy aquí? Y yo me imagino a esta muchacha levantando su rostro y mirando a Naamán cubierto de lepra. Y cuando esta muchacha, escúchame bien, era una muchacha, no era una mujer adulta experimentada, era una jovencita apasionada por Dios. Cuando esta muchacha levanta su vista y ve a Naamán lleno de lepra, le cae el 20 y entiende que para eso la llevó Dios a esa casa,
para operar un milagro de sanidad sobre la vida de Naamán. No era el lugar en el que ella quería estar, pero sí era el lugar donde Dios la necesitaba. Y esta mujer, esta muchacha se presenta delante de Naamán y solamente le dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor, si rogase, si buscara al hombre de Dios correcto, Dios sanaría su lepra. Porque cuando tú sabes quién te envía, cuando tú sabes quién está contigo, nadie ni nada te puede detener de cumplir con lo que Dios te mandó a pedir, a que hicieras. Te pueden decir en tu trabajo: si tú sigues hablando de Dios te vamos a correr, y tú no puedes detenerte, y tú dices: yo voy a seguir hablando de Dios, porque si me corren de aquí Dios me da un mejor trabajo. Pero si yo no hablo y yo me quedo con mi trabajo, entonces el día de mañana yo voy a estar en una peor condición por no cumplir con el llamado de Dios. ¿Sabes cuántos cristianos decimos amar a Dios y decimos: Señor, llévame, yo voy a ir a predicar tu palabra? Pero a la hora de los trancazos son muy pocos los que permanecen en el campo de batalla y dicen: Señor, yo voy a cumplir con tu llamado. El 99.9% de los cristianos se echan para atrás y cuidan su matrimonio, cuidan su trabajo, cuidan su reputación y cuidan un montón de cosas, menos el llamado que Dios tiene para ellos. Yo espero que todos los que estamos aquí en esta noche seamos de los que le creemos a Dios y lo damos todo por Él y para Él. Si tú clamas, le dice esta mujer a Naamán, si tú clamas, Dios te va a sanar. Y yo vengo a decirte en esta noche que si tú clamas a Dios, Dios te va a sacar de esa circunstancia en la que te encuentras. Que si tú verdaderamente clamas a Dios, Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar de esa situación. Si tú clamas a Dios. Pero qué difícil es clamar. Lo más que hacemos es decir: Señor, yo te pido por mi familia, por mi casa, por mi trabajo, por mi salud. ¿Sabes qué es clamar? Hacer lo que hizo Ana. Dice la palabra de Dios que Ana se acercó al altar y lloró amargamente. Y lloró. Yo no sé si tú has llorado así, pero cuando tú lloras así con tanto dolor no puedes ni hablar, porque las lágrimas se te meten en tu boca y lo que tú hablas es un balbuceo, no se te entiende. De que tu rostro está bañado de lágrimas. Por más que quieras hablar, no se te entiende por la cantidad de lágrimas que caen a tu boca. Así estaba Ana en el altar, diciéndole: Señor, dame un hijo. Tú sabes cómo sufro porque no tengo un hijo. Y no dice la Biblia cuánto tiempo se pasó ahí, pero se pasó un buen rato llorando en la presencia de Dios, a tal grado que el pastor que estaba en esa iglesia la confundió con una borracha y le dijo: mujer, no vuelvas a venir a la casa de Dios con vino. Digiere tu vino y después vienes a la casa de Dios. Y esta mujer no se ofendió. Ay, el pastor lo que dijo de mí, pensó que yo andaba borracha. No. Esta mujer con la sencillez y la humildad se levantó y le dijo: oh no, mi Señor, esta mujer que usted ve aquí no viene borracha, viene atribulada de espíritu, porque necesito de Dios. Y he clamado con todas mis fuerzas delante de Dios para que Dios me traiga una respuesta. Y el hombre de Dios entonces entiende su error y le dice: ve y que Dios te conceda lo que le has pedido. Y dice la palabra de Dios que esa misma noche, cuando Ana llegó a su casa, Dios se acordó de ella. Y esa misma noche Ana quedó embarazada. Porque cuando tú clamas, Dios te escucha. Cuando tú derramas tu corazón, siempre vas a recibir respuesta. Pero necesitas clamar, iglesia. Necesitas pedirle a Dios que necesitas un cambio en tu vida. ¿Y sabes por qué Dios te va a contestar? No por ti. Él te va a contestar por Él, porque Él es Dios todopoderoso. Y Él quiere que tú reconozcas que Él es el que tiene el poder para cambiar todo. Número uno. Número dos, Él quiere que los que están alrededor tuyos vean quién es el Dios que está contigo. A Dios no le interesa que la gente te vea a ti. A Dios no le interesa que la gente vea a los pastores. A Dios eso no le sirve de nada. Dios quiere que vean en ti la presencia de Dios para que lo glorifiquen a Él.
Dios y los milagros empiezan a acontecer para que nos volteemos y le demos la gloria a Él. Los humanos queremos brillar. Dios te dice: yo no te traje aquí para brillar, yo te traje aquí para que cargues mi presencia. Y nos estamos preparando algo tremendo para el domingo. Yo me gozo cuando Dios lo hace, porque durante el pobrecitos de ustedes, hermanos, de verdad, I'm sorry. Los amamos tanto, pero decíamos: Señor, dales fuerzas para pasar por todo el mes de enero con victoria, porque qué difícil es que los pastores miércoles y domingo lo mismo. Pero el mismo domingo Dios empezó a hacer milagros en los que dieron primicias. Y pasó el lunes y siguieron los milagros. Y pasó el martes y siguieron los milagros. ¿Saben por qué? Porque Dios no se detiene. Porque dice: oh, confiaste en mí, ahora va la mía, espérate tantito. Y van a venir a compartir todos los que están pasando, todos los que han empezado a recibir puertas sobrenaturales que ni se imaginaran, se empezaron a abrir. Porque hay un corazón correcto. Y a mí me encanta cuando pasa esto, porque yo digo: Señor, hay mucha gente que no lo entiende. Pero cuando Dios respalda lo que los pastores de esta iglesia hablan, yo me siento como una mujer apapachada por Dios, que dice: hija, los mandé al ruedo, pero no los voy a dejar solos. Ni una de las palabras que ustedes hablaron yo las voy a dejar caer a tierra. Aquí viene mi recompensa, y los hijos de esta casa van a ser tremendamente bendecidos. ¿Sí lo crees? Esto va a pasar. Esta muchacha se presenta ante Naamán, y no se presenta como muchos de nosotros. Tienes que cambiar, oye, ya deja el pantalón. No, ya deja el vicio, porque si no, no vas a poder. Cuando te mejores y seas un buen cristiano, entonces Dios te sana. No, esta muchacha se presenta delante de Naamán siendo un pecador, siendo un hombre que no conocía nada de Dios, y le dice: pero si tú clamas a Dios, Dios te sana. Si tú clamas a Dios, Dios te sana en este mismo día. Porque Dios es experto en convertir lo inmundo en puro y lo inservible en algo valioso para la gloria de Dios. Y no importa cuánto hayas pecado tú, ni qué tan bajo hayas caído. No importa cuántos pecados tan abominables hayas cometido. Porque por mucho que el diablo te ha hecho caer muy hondo y muy profundo, la gracia de Dios te alcanza hasta donde tú estás. Y la gracia de Dios y el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que tú hayas podido cometer. No hay error más grande que la gracia y la misericordia de Dios. No existe pecado más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces esta mujer se podía haber preguntado, esta muchacha: si Dios es tan misericordioso y tan lleno de amor, entonces ¿por qué yo lo he perdido todo? Algunos de ustedes a lo mejor se lo han preguntado. ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué no se acordó de mí? ¿O por qué no se acuerda de mí? ¿Por qué si Dios es tan bueno yo he tenido que pasar por todas esas experiencias? ¿Por qué si Dios es tan bueno parece que me olvidó y me dio una patada y me aventó al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué fui llevada cautiva? ¿Por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó este esposo, esta esposa? ¿Por qué estoy en un país extraño, lejos de mi familia? Y lo último con lo que ella podría esta mujer haber renegado es: ¿por qué me quitaron mi libertad? Pero hay una cuestión en la vida de esta muchacha, que ella nunca cuestionó a Dios. Ella nunca le pidió cuentas a Dios. Porque hasta que tú no entiendas que nosotros no somos nadie para pedirle cuentas a Dios. Cuando nosotros le vamos y le decimos a Dios ¿por qué? Es como pararnos delante de Dios y decir: a ver, explícame. ¿Por qué siendo yo me hiciste pasar por lo que tenía que? Explícame, Dios. Dios, Señor, dice Dios: quítate de aquí, no te voy a explicar nada. Porque yo soy Dios y tú sigues siendo un simple mortal y no entenderías nada. Pero cuando cambias tu pregunta y le dices: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me quieres aquí? ¿Para qué estoy con este esposo y con esta esposa? ¿Para qué estoy con mi suegra que no me quiere y me aborrece? ¿Para qué? ¿Para qué?
entonces Dios te va a empezar a contestar el para qué Dios te puso en esa situación, con esa familia, con ese esposo, con esa esposa. Y Dios empieza a traer respuesta a tu vida. El problema de muchos cristianos es que pasamos por la crisis y entendemos y no entendemos el por qué Dios nos trajo a este mundo. Y en vez de preguntarle a Dios el para qué estoy aquí, la mayoría de los cristianos tendemos como seres humanos carnales a preguntarle el por qué estoy aquí, por qué estoy en esta situación. Y nos pasa a todos. Los discípulos, que eran hombres aconsejados por Jesús, instruidos por Jesús, llegan con Jesús con un niño ciego de nacimiento y le preguntan: oye Jesús, este bebé, este muchacho, ya era un adolescente, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque los seres humanos somos buenos para encontrar el error. Y estos discípulos de Jesús dijeron: este muchacho está ciego porque o él o sus padres pecaron y están pagando el castigo y el juicio de parte de Dios. Y no era así. Dios les dijo: este muchacho no está ciego porque sus padres pecaron, porque ni él ni sus padres pecaron. Les tapó la boca a los discípulos. Este muchacho está ciego porque para este tiempo, en este día, en este minuto, en este segundo, era necesario que se manifestara la gloria de Dios sobre de él y recibiera sanidad y recibiera la vista. Por eso este muchacho nació ciego, porque yo quise para que a su debido tiempo la sanidad viniera de mi reino y él recibiera sanidad y él recibiera la vista. Hay cosas en nuestra vida que no tienen sentido y no tienen explicación, pero que Dios las ha permitido para que en su debido momento y en el momento preciso, en el tiempo de Dios, veamos la gloria de Dios manifestarse y entonces poder entender el para qué Dios permitió tantas cosas en nuestra vida. Hay un muchachito en las redes sociales, ustedes lo conocen, Nick, el apellido está un poquito difícil, Buick o algo así, no tiene manos, no tiene pies, y a mí este muchacho me encanta. Ya va para su tercer hijo, se casó con una muchacha hermosa, casi Miss Universo, y no tiene ni manos ni pies, pero se convirtió en un hombre tremendamente usado por Dios y hoy va a las naciones a predicar la palabra. Si él hubiera tenido sus manos y sus pies, él hubiera sido uno más del montón, pero el dolor de enfrentar una vida sin sus extremidades lo llevaron a aferrarse a Dios y a creerle a Dios. Y ahora es un tremendo predicador. Por eso tenemos que decir: bendita crisis. Bendita crisis que nos saca del hoyo. Bendita crisis que nos saca, nos levanta del suelo. Bendita crisis que nos hace buscar a Dios. Bendita crisis que hace que te levantes, aunque arrastras, pero que te levantes. Bendita la crisis que te saca del error y que te saca de la necesidad de seguir en donde tú no tienes que estar. En medio de tu crisis, la peor pregunta que tú puedes hacer es el por qué. Aprende, iglesia, de aquí en adelante no le pidas explicaciones a Dios. Dile: ¿para qué, Señor? Si te va mal mañana en el trabajo, no reniegues con tu patrón. Dile: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo todo esto? Yo me imagino a Mardoqueo con la reina Esther. Fíjate, esto es una tremenda historia. Esther, huérfana de padre y de madre, adoptada por el tío, por un tío que amaba a Dios, que le metió la palabra, que le metió la fe, que le metió el creer a Dios, el aferrarse a Dios. Y yo me imagino a Mardoqueo sin palabras para poderle explicar a esta muchachita por qué Dios había permitido que sus padres murieran, por qué Dios había permitido que toda su infancia y adolescencia la vivieran en la pobreza. Yo me imagino a Mardoqueo sin palabras, sin tener una explicación para la vida de Esther. Pero llega un momento en la vida de Esther que el tío Mardoqueo, que le había cuidado, le dice: hey, ahora entiendo que para esta hora has llegado. Para este tiempo naciste hace 20 años. Dios te preparó esos 20 años para este preciso momento. Y esto es lo más maravilloso, porque mira, yo te decía, junto con el plan de Dios y el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te va a proveer de una manera sobrenatural.
Mardoqueo y Esther nuevamente son traídos como esclavos a otro país, a una ciudad extranjera. Y entonces dice la palabra de Dios que la esposa del rey se le pone rejega y dice: yo no voy a obedecer al rey. Confiaba en su belleza, confiaba en su posición como reina y dijo: el rey lo que me mande yo no lo voy a hacer caso. Y entonces el rey se enoja con la reina y la manda a subir a una torre muy alta y la encierra ahí. Y entonces el rey empieza a buscar esposa y empiezan a preparar a las muchachas más bonitas del reino. Y dentro de ellas escogen a Esther, una esclava. Porque Dios es así. Una mujer que no tenía por qué estar ahí, una mujer que no era de esa tierra. Pero dice la palabra de Dios que haya gracia, diga conmigo: gracia, delante de los ojos del hombre que está escogiendo a las doncellas. Esa es la gracia que tú cargas para que se te abran puertas que son imposibles para ti. Y esta muchacha haya gracia. Y entonces el eunuco la empieza a preparar. Así les decía a esta clase de hombres. Y la prepara más que a todas las demás. La baña en agua de rosas, la perfuma, la embellece, la peina, más que a todas las demás mujeres. Claro que cuando el rey la ve, se enamora de ella. Y podíamos pensar: es que el eunuco. No, es que había un plan trazado de parte de Dios para que este rey llegara al reinado y fuera la reina de esa nación. Porque junto con el llamado que Dios tiene para ti y el sueño que Dios tiene para ti, Dios te va a colocar en lugares especiales donde tú vas a ser honrado y honrada. Eso es lo que hace Dios. De no ser nadie, de ser una esclava, Dios la lleva a ser la reina de esa nación. Y podríamos pensar: Esther dijo: para esto fui llamada, Señor, para ser la reina de esta. No, era parte de la recompensa de obedecer la palabra de Dios, de obedecer el sueño de Dios. Pero el llamado para Esther era que en el momento que el pueblo de Dios fuera perseguido a muerte, ella se tenía que levantar como reina y declarar: ese pueblo es mi pueblo y no lo pueden tocar. Y es ahí cuando Esther está ella disfrutando del reinado, está viviendo bien a gusto, sabe que su pueblo está siendo perseguido, pero no hace nada. Así como que que hagan lo que quieran, yo estoy aquí enamorada de mi rey, aquí con mis doncellas que me soban los pies, me soban las manos, me hacen el manicure y el pedicure. ¿Yo qué me voy a preocupar ahorita por el pueblo? Y entonces Mardoqueo se tiene que armar de valor y ir a buscarla y le dice: si tú callas, respiro y salvación vendrán de otro lado, pero tú vas a sufrir las consecuencias de no haber obedecido a Dios. Y aquí yo vengo a decirte, le dijo Mardoqueo, que para esta hora has llegado y para este tiempo naciste, para que tú seas la que Dios use para que liberte a nuestro pueblo. Y fue cuando Esther entendió que todo lo que estaba viviendo era parte del sueño, pero no era el sueño de Dios. Y entonces ella se levantó y cumplió con lo que Dios le había mandado hacer, que era rescatar a su pueblo. Y yo me imagino a Esther diciendo: ahora entiendo todo lo que tuvimos que pasar. Ahora entiendo por qué mis padres murieron. Ahora entiendo la pobreza. Ahora entiendo por qué fui llamada de esclava. Ahora entiendo por qué me escogieron a mí. Porque Dios tenía un sueño para mi vida. Y así como Esther, así como José, Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Y nosotros somos los únicos responsables de cumplirlo. Nadie más va a venir a cumplir el sueño que Dios depositó para ti. Nadie más va a ser usado como Dios te puede usar a ti. Y de nosotros depende el ser obedientes a la palabra de Dios. Génesis 43, capítulo 43, versículo 4. Génesis capítulo 43, versículo 4. Esto es lo más tremendo y lo más hermoso. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. ¿Quién era José? El traicionado, el vendido por sus hermanos, esclavo y encarcelado injustamente. Lo separaron de su familia muy joven, sus propios hermanos, su propia familia. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Ahora pues no se pongan tristes, ni piensen
ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de la vida de ustedes, Dios me envió delante de nosotros, de vosotros. José les está diciendo, oh, no se preocupen. José les está diciendo, no fueron ustedes los que me metieron aquí. No fueron ustedes los que me vendieron como esclavos. No fueron ustedes los que me metieron en la crisis. Es que Dios tenía un plan para mí y ustedes fueron usados para que yo cumpliera ese plan. Aún los momentos más difíciles que tengas que enfrentar sin tener una respuesta, Dios los está permitiendo para sacar lo mejor de ti. Dice el versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá cosecha ni siembra. Y el pueblo estaba cayendo en una hambruna tremenda. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, para preservar su posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Qué diferente sería si los hijos de Dios enfrentáramos las crisis de esta manera. Es que no fue el que te traicionó. Es que no fue el que te apuñaló por la espalda. Es que no fue el que te estafó y el que te robó. Es que Dios lo permitió para que tú subieras a un mejor nivel, para que tú aprendieras cómo es que Dios trabaja, para que tú pudieras ver su gloria. No es el enemigo que te puso el pie para que te cayeras. Es que Dios lo permitió porque había algo grande que Dios quería hacer en tu vida. Fue Dios que permitió que tú entres en esa crisis, en ese dolor, y has llorado amargamente y has sufrido a lo mejor mucho, pero Dios ha permitido cada circunstancia de tu vida para hacer de ti un hombre y una mujer fuerte, un hombre y una mujer invencible. Porque la vida, yo le digo a mis hijos, la vida no es fácil. Y si ustedes ahorita me lloran por cualquier cosa, entonces sorry, pero la vida es dura. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen amén? La vida es dura. Y Dios a lo largo de nuestra vida nos va preparando para enfrentar la vida y para cumplir con el propósito de Dios. Y aún lo que tus enemigos han planeado en contra tuya, aún los que están en tu trabajo queriendo que te corran y te hacen una y te hacen otra, aún la misma familia que te ha puesto trabas para que tú no alcances tus metas, aún todo eso Dios lo va a usar para la gloria de su nombre y para bendecirte a ti. Lo que otros han pensado en hacerte mal, Dios lo va a usar para bendecirte. Tú tendrás que gozar en esta noche, iglesia. Todo lo malo que pasa en tu vida, Dios lo va a usar para traer una tremenda bendición sobre de ti. Por eso tienes que decir: bendita crisis, yo bendigo esa crisis por la que tuve que pasar y por las que tendré que pasar, porque después de la crisis viene la gloria de Dios, viene la mano de Dios, viene el poder sobrenatural para demostrarte que Él está contigo. Dice la palabra de Dios que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando. No dice que vas a ir de fiesta en fiesta, de alegría en alegría. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Sabes cuál es la preciosa semilla? El que lleva la palabra de Dios, el que comparte a otros salvación, el que comparte a otros vida eterna, el que comparte a otros la palabra y el milagro de Dios. Vas a tener que pasar por un montón de circunstancias difíciles. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con alegría y con una gran cosecha. Es decir, que va a haber un tiempo en tu vida, un periodo de tiempo en tu vida en el que tú vas a estar llorando continuamente, pero va a llegar el tiempo del rompimiento de Dios, donde tu alegría va a ser sobrenatural y lo que lloraste no se va a comparar con la alegría que Dios va a traer a su debido tiempo a tu vida. Y tú vas a saltar y tú vas a brincar y tú vas a bailar y tú vas a hacer todo de la alegría de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero esta promesa no es para cualquiera. Es para los que llevan la preciosa semilla. Es para los que no se callan y comparten. Y van con la familia y los amigos y los compañeros de trabajo y comparten que hay un Dios
que sigue haciendo milagros, que hay un Dios que sigue cambiando vidas. En Segunda de Reyes, en la parte que leímos al principio, dice que esta muchacha estaba en medio de esta crisis. Una crisis que incluso era más fuerte que ella. Pero aún en medio de esa crisis tan violenta y tan aterradora para esta muchacha, ella es lo suficientemente humilde para preguntarle a Dios: ¿para qué estoy aquí, Señor? Yo no estoy aquí para llorar. Tú no estás pasando por la crisis para llorar. Tú no estás pasando por esa crisis para autocompadecerte y decirte: pobrecita de mí, pobrecito de mí. Tú no estás pasando por esa crisis para derrotarte. Tú no estás pasando por esa crisis para que termines en el suelo. Tú estás pasando por esa crisis para que tú veas en el futuro la gloria de Dios sobre ti. Y es difícil entenderlo en el momento que tú estás pasando por la crisis. Y cuando esta muchacha entiende que está ahí para que este hombre reciba sanidad, liberación y salvación de parte de Dios, su expectativa cambia y dice: aquí estoy con un tremendo propósito de parte de Dios. José jamás hubiera llegado a donde llegó sin la mayor traición de su familia. ¿Escuchaste bien? José nunca hubiera llegado a donde llegó si sus hermanos no lo hubieran odiado como lo odiaron, si no lo hubieran traicionado como lo traicionaron. Pero después ¿tú crees que José no guardó rencor? ¿Tú crees que José hubo un momento en que los odió? ¿Tú crees que José decía: pero donde me los encuentre, pero los voy a hacer pagar el dolor que me están haciendo pasar? Pero Dios no le permite cobrar venganza, sino que a su debido tiempo Dios le revela el por qué Dios permitió que pasara todo eso, José. Porque si José no pasa por todo eso, no está listo para servir a Dios. Porque ¿sabes qué es lo más grandioso que pasa en el proceso? Lo más grandioso que pasa en el proceso de la crisis es que Dios te hace noble. Dios te moldea. Dios hace que tú aprendas a tener compasión de otros que están pasando por la misma situación que tú. Para que cuando tú estés del otro lado, tú te acuerdes de dónde Dios te sacó y tengas compasión de los que están pasando por el mismo proceso que tú pasaste. Y así como Dios tuvo compasión de ti y amor por ti, tú tengas ese mismo amor y esa misma compasión por los que están pasando por esas tribulaciones. Tú no estuvieras aquí. Muchos de ustedes no estuvieran aquí esta noche si no hubieran tenido que pasar por la mayor crisis de sus vidas. ¿Qué fue lo que te orilló a buscar a Dios? ¿Qué fue lo que te llevó a buscar de Dios? Que hubo alguien que Dios puso en tu camino y te dijo: hey, yo sé que Dios tiene una solución para tu vida. Y viniste y recibiste. Ahora no te olvides de los que están a tu alrededor, que están necesitando también de ti. ¿Para qué llegamos a una crisis? Hay 4 cosas de las que yo te voy a hablar rápidamente y con esto terminamos. ¿Para qué llegamos a una crisis? Número 1, para que tú aprendas a tener fe en Dios. El número 1 para el cual tú llegas a una crisis es para que tu fe crezca, para que tu fe se estire, para que tú veas que tú tenías a Dios así, pero Dios no tiene límites. Dios es inmenso, Dios es grande, Dios es poderoso. Una muchachita, en medio de una crisis se atrevió a hablar palabras de fe a un hombre de autoridad. Una muchachita insignificante se atrevió a hablar una palabra poderosa de sanidad a un hombre que ella sabía que a lo mejor no le iba a escuchar. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que los que escucharon esa palabra de fe de esta muchachita fueron contagiados a creer en que Dios podía hacer algo grande. Y en medio de esta crisis hay un montón de gente que está hablando muerte, desesperación, aflicción, preocupación. Y tú y yo no podemos ser de esos. Tú y yo estamos aquí para hablar de fe, para hablar de esperanza, para hablar de un Dios que sigue sanando, para hablar de un Dios que te sigue cubriendo y que te sigue protegiendo. Nuestra iglesia nunca cerró. Nunca cerramos, ni un día cerramos. Y sabes que yo anoche platicaba con mi esposo y yo le decía: ¿sabes qué, amor? Es que en verdad fue Dios el que nos dio la fuerza, el coraje. Yo pensaba en Isaí, en Ogla,
Y yo le decía a mi esposo anoche, yo le decía, si tú y yo hubiéramos sido los pastores que tienen miedo y que les hubiéramos dicho, cúbranse y protéjanse, Ogla y Isaí se hubieran preocupado todavía más, porque cuando empezó la pandemia ellos estaban preocupados. Pero el estar escuchando constantemente palabra de fe, Dios está contigo, Dios te va a cubrir, la sangre de Cristo te cubre, no te vas a enfermar, nos permitió tener fe. Ahora nos enfermamos, muchos se enfermaron, otros no nos enfermamos, pero aquí muchos se enfermaron. ¿Y qué pasó? ¿Te moriste? ¿Qué pasó? Dios te sanó, saliste adelante, Dios estuvo contigo, Dios mostró su gloria y no pasó absolutamente nada. Porque en estos tiempos, más que nunca antes, tenemos que hablar palabras de fe y de esperanza. El mundo allá afuera está angustiado y desesperado, y parece que la iglesia está en el mismo círculo vicioso. Esta iglesia no, allá hablo de otra iglesia. Tú y yo que estamos aquí tenemos que resplandecer allá afuera y decirle: no tengas miedo, yo te quiero compartir el Dios que está conmigo, yo no tengo temor. A mí que el virus me hace los mandados, si me pega lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque no hay virus que sea más grande que el poder de Dios. No existe enfermedad que sea más grande que el poder de Dios. No existe. Tenemos que ir con la gente y decirle: Dios está dispuesto a hacer en tu vida cualquier cosa que tú estés dispuesto a creer. Pero si tú crees que Dios no puede obrar milagros en tu vida, entonces no esperes nada. Pero tú debes ir con la gente y decirle: ¿puedes creer que Dios puede hacer algo grande en tu vida? Porque dice su palabra, aquí entra no lo que yo digo, dice su palabra que al que cree, dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Y todo es todo, no nada más algunas cosas. Y lo más tremendo es que aquí ha habido testimonios de que el año 2020 fue el mejor año para muchos de nosotros. El 2020 fue un año increíblemente de bendición para muchos de los que estamos aquí. Pero para muchos otros fue un año muy, muy difícil. Pero por eso dice su palabra: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y si el 2020 fue un año de bendición, espérate tantito a ver el 2021 cómo lo terminamos. En el 2020, sin saber lo que veníamos, declaramos en el mes de enero, en el mes de diciembre, que el 2020 iba a ser un año de bendición, un año de victoria. Y cuando vino la crisis, muchos empezaron a burlar de los pastores y ay, ¿dónde están los pastores que decían que el 2020 iba a ser un año de bendición? Ahora que salgan los pastores y seguimos predicando que este año lo íbamos a terminar en victoria, y lo terminamos en victoria para la gloria de Dios. Y el 2021 no va a quedar atrás. El 2021 lo vamos a terminar en victoria. Número 2, el por qué entras en una crisis. Para sanidad y salvación. Ya sea que la recibas tú y tu familia, o que tú seas el portador de sanidad y salvación para otros más. Y Naamán es sanado en medio de esta crisis. En medio de una crisis de guerras, de hambres, este hombre recibe la sanidad. Y no solamente recibe la sanidad, sino que recibe salvación. Porque después que su lepra, imagínate, lleno de llagas, su cuerpo totalmente llagado, y de repente él recibe la sanidad y ve su piel como la piel de un bebé recién nacido. Y ve el milagro y las palabras que Naamán, un hombre que no conocía a Dios, un hombre pecador, las palabras que dice Naamán al profeta Eliseo son estas: porque de aquí en adelante tu siervo, escúchame bien, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová de los ejércitos. ¡Oh! Es que aquí hay un hombre que entendió. Aquí hay un hombre que entendió que sus dioses no tenían poder. Aquí hay un hombre que entendió: oh, yo no puedo seguir jugando a que le oro al santito y le oro a Dios. Dijo: de aquí en adelante no más seguiré rogando a otros dioses, no más seguiré sacrificando a otros dioses. De aquí en adelante solamente a Jehová de los ejércitos. ¿Y sabes lo que provocó esta muchachita con su palabra de fe? Fue que este hombre, que era importante, se rindiera a los pies de Cristo. Pero más allá,
su familia y toda la gente que admiraba a este hombre se entregó a Cristo por la palabra de fe de una muchachita simple y sencilla. Número 3, ¿por qué entras a una crisis? Porque en la crisis vas a adquirir misericordia y gracia. Dios te permite entrar a la crisis porque allí en la crisis vas a recibir misericordia y gracia. Porque allí en la crisis Dios te moldea, Dios te hace humilde, Dios te hace sencillo. El profeta Eliseo era uno de los que profetizaba constantemente en contra de Siria. El profeta Eliseo veía a los sirios como sus peores enemigos. Y cuando le presentan a este sirio para que venga y lo sane, yo me imagino a Elías diciendo: Señor, pero este es un enemigo de tu pueblo, ¿cómo me pides que lo sane? Y yo me imagino al Señor: yo no estoy aquí para darte explicaciones. Te mandé que lo sanes porque a mí me place sanarlo y punto. Y tienes que estar atento, siempre a hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces Dios te va a llevar a bendecir aún a tu peor enemigo. Aquel que te ha hecho la vida más difícil, Dios te va a llevar a mostrarle la gracia y la misericordia de Dios si a Él le place. Y si Dios quiere usarte a ti para ir con el que te ha hecho la vida difícil y decirle: hey, Cristo te ama también a ti. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere sanarte, restaurarte y salvarte. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque ahí hay un secreto y un tesoro esperándonos para cuando nosotros hagamos caso y obedezcamos la voz de Dios. Entonces Dios revelará el tesoro y la sorpresa que tiene preparada para ti. Y número 4, y con esto termino: ¿para qué entramos a una crisis? Para hacerte fuerte y que sepas servir a Dios aún en los momentos más difíciles de tu vida. En la crisis Dios te ejercita. En la crisis es como si fueras al gimnasio y estuvieras haciendo músculo y músculo y músculo y músculo. Para el momento más difícil tú estés ejercitado y listo para presentar batalla. Esta muchacha lo había perdido todo, pero descubre el tesoro más grande del cumplimiento de la asignación de Dios para ese tiempo. Porque muchos cristianos o primos cristianos pensamos que estar bendecidos, tener buena economía, vivir en una buena casa, tener buen carro, esa es la bendición de Dios. Eso es parte de la bendición de Dios. Pero la verdadera bendición de Dios es cumplir con el sueño que Dios tiene para ti. La verdadera felicidad es cumplir con el sueño que Dios tiene para ti y empezar a ver la vida de la gente transformada y empezar a ver cómo Dios opera sanidades y milagros a través de una palabra simple que tú das. Esa es la verdadera felicidad. Y la palabra de Dios no dice qué pasó con esta muchachita después, pero yo me imagino a Naamán siendo tocado por Dios, llenándolo de su presencia. Yo me imagino y me quiero imaginar que regresó con esta muchachita y le dijo: ¿sabes qué? Yo te doy la libertad. Ve y regresa con tu familia y además te voy a dar para que vayas y bendigas a tu familia. Porque era un hombre adinerado, era un hombre rico. Y cuando Dios te toca, no te toca y no te bendice para que tú sigas aprovechándote de otro. Te toca y te bendice para que tú vayas y bendigas a los que están alrededor tuyo. Y yo te quiero preguntar algo, iglesia. ¿Para qué Dios te permitió que fuéramos iglesia aquí en Albuquerque? ¿Para qué Dios nos permitió como centro de alcance mundial estar aquí en este tiempo y en este momento? ¿Para qué Dios te permitió que tú te llames ahora cristiano? ¿Para qué Dios te permitió que tú le conocieras a Él? ¿Para qué? No es porque, es para qué. ¿Para qué en medio de una pandemia yo tendría que haber estado conociendo a Dios? ¿No te has puesto a pensar que en el momento más oscuro de la tierra yo ya estaba en el camino de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque a través de ti Dios va a traer luz a mucha gente en este tiempo de oscuridad. Dios va a alumbrar la vida de mucha gente en este tiempo de oscuridad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia para este tiempo? ¿Cuál es tu propósito para este tiempo? Sí, rescatar a tu familia,
pero no solamente tu familia, sino toda la gente que te rodea. Hablar y hablar constantemente lo que Dios puede hacer en la vida de la gente que le sirve. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Amén. En el momento de la crisis no entendemos muchas cosas, pero lo entenderemos después. Yo no sé tú, pero yo he hecho algo ya muchos años atrás. Yo le he dicho siempre al Señor: Señor, no permitas que cuando venga la crisis a mi vida yo me olvide de ti. No me permitas jamás que yo te dé la espalda y yo reniegue de ti. Y en este año, como iglesia, fuimos probados. Iglesias y pastores a través de la pandemia fueron probados. Y mi oración siempre era: Señor, prepárame, que yo esté fuerte para el momento de la crisis. Y yo quiero decirte que Dios nos hizo fuertes en este tiempo, a mi esposo, a mi familia y a mí. Y yo quisiera que en esta noche tú le dijeras: Señor, dame la fuerza para serte fiel en medio de la crisis, porque el mundo cada día va a estar peor. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos días vendrá un avivamiento y un toque de la gloria de Dios sobre la tierra como nunca antes. El mundo estará en tinieblas y en oscuridad y en sufrimiento, pero los hijos de Dios vamos a estar viviendo el momento de más gloria y de más gozo y de más victoria. Eso dice la palabra de Dios. Por eso yo prefiero estar con Dios, porque los últimos tiempos van a ser sumamente difíciles para aquellos que no están tomados de la mano de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir con el propósito de Dios para sus vidas? ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Gloria a Dios. Hay un canto que dice: no callaré. Amén. ¿Por qué no lo cantas juntamente conmigo? Hay un llamado de Dios especial para tu vida, iglesia. No puedes callar. No puedes callar lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo nada más sé de 2 testimonios que han pasado en estos días, pero yo sé que hay más testimonios entre ustedes de lo que Dios ha estado haciendo en estos días. Así que no calles. Comparte lo que Dios ha venido haciendo. Acércate conmigo, con el pastor, y digo: pastor, quiero hablar con ustedes. Quiero compartir lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Amén. Levanta tus manos al cielo conmigo y declara esta palabra: no callaré. Si me pueden poner la letra. Dile: por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí. Nadie lo apagará. Adórale. Por amor a tu nombre no callaré. Dile: no callaré. Gritaré tu nombre, Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, Salvador. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Por amor a tu nombre no callaré. Dilo. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré, gritaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, gritaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, no callaré, no callaré. No callaré. No puedo callar. 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 No puedo callar.
no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo, no puedo, no puedo callar. No calles, iglesia. No calles lo que Dios te está mandando a hacer. No puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo callar. ¡Alabale! No puedo, no puedo, no puedo callar. 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 No, no callaré. Gritaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. ¡Hey! ¡Hey! No callaré, ¡Hey! ¡Hey! no callaré, ¡Hey! ¡Hey! no callaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo, no voy a callar. no voy a callar. No voy a callar lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no me voy a callar, que se calle el diablo. Pero la iglesia de Dios no la calla nadie, iglesia. Levántate y proclama que Cristo viene. Que Cristo viene pronto por su iglesia, aleluya. Levanta tus manos al cielo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo hago un pacto contigo de que no voy a callar lo que tú has hecho en mi vida. Prepárame para hacer tu voluntad. Hazme fuerte para servirte en tiempos de crisis. Para no acobardarme, para no callarme. Dame la dirección correcta para servirte, Padre. Pero como iglesia hacemos promesa delante de ti, que no nos callaremos, Señor. No callaremos la verdad aunque el mundo se levante en nuestra contra, Señor. No dejaremos de predicar tu palabra, Padre, porque te servimos a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Despídanse unos de otros y mientras seguimos cantando, no callaré. Aleluya, gloria a Dios. No puedo